Esa parte de mar que se ve atrás mío es el Estrecho de Magallanes. En este momento estoy 29 kilómetros al sur de Punta Arenas. Estoy yendo para la zona de Fuerte Bulnes, que es una zona histórica del Estrecho de Magallanes y de la Patagonia. Así que bueno, vamos para allá y les sigo contando a dónde vamos. Muy loco, venía acá por la ruta y ahí atrás estoy viendo que hay como unas ballenas, delfines, no, parecen más delfines que ballenas. Justo acá a 20 metros de la costa. Ahí están. Bueno, no sé qué son, pero son un montón, ahí estaban saltando y moviéndose en el mar. Re loco, acá al lado de la ruta. Bueno, ahí sigue estando el Estrecho de Magallanes. En este momento me encuentro en una rotonda, que ahí como indica ahí atrás mío, está Fuerte Bulnes y San Juan y todo. Y acá hay un lugar que es el Centro Geográfico de Chile. Es el hito que marca el centro de Chile. Acá está el cartel que dice: hito que indica desde este punto geográfico hasta el límite con el Perú por el norte y el polo sur por el extremo austral, dista la misma cantidad de kilómetros. Entonces marcaron ese punto acá mismo. Y acá está todo Chile, todo. Y si se toma el polo sur, que es la parte que reclama Chile, que justo coincide con la misma parte que reclama Argentina, ¿no? Del sector antártico, ahí en Punta Arenas, al sur de Punta Arenas, quedaría marcado el centro de Chile. En Argentina esto mismo se podría hacer, pero justo el centro queda en el medio del mar, entonces no hay tierra firme. Acá en el caso de Chile lo pudieron hacer porque tienen tierra firme en lo que les marca el centro desde el polo sur hasta el límite con Perú. Y desde esta rotonda también se va a Fuerte Bulnes y a Puerto del Hambre. Puerto del Hambre queda para aquel lado del estrecho. Bueno, me vine acá a Puerto del Hambre a ver si había algo, pero justo está cerrado. Seguramente está cerrado como está cerrado Fuerte Bulnes, porque lo administran la misma gente, que es la del Parque del Estrecho. Así que bueno, en algún momento se podrá visitar. Ahora está cerrado. Y el día que se pueda visitar les contaré la historia. Si no, búsquenla, Puerto del Hambre, es bastante tétrica. Y Fuerte Bulnes es muy lindo, pero abre dentro de unos días, no lo voy a poder ver. Bueno, acá el Parque del Estrecho está cerrado. Así que bueno, este no se puede visitar, yo ya sabía que había cerrado. Y abre ahora el 13 de septiembre. Yo estuve hace unos años, está muy bueno. Bueno, el lugar donde voy a ir ahora es al final de este camino. Es un faro y hay que caminar 4 kilómetros. Así que para que no se nos haga tarde ni se ponga feo el día, vamos a ir para allá. Así arrancamos la caminata. Otro lugar que les quería mostrar es este, Río San Juan. Es un río muy ancho, que dicen que hay muy buenos salmones, muy buenas truchas, entran róbalos, entra de todo acá. Así que en algún momento voy a venir a pescarlo. Es bien ancho el río, ahí lo vamos a ver.
En este lugar estuvo establecida la base de operaciones terrestres de la Expedición Hidrográfica Británica en Aguas Magallánicas 1826-1930. Bueno, acá estamos en un hito histórico que hay acá, un monolito que hicieron de Philip Parker King, contraalmirante. Este es el monolito homenaje que le hacen a Philip Parker King, que fue un hidrógrafo de la expedición de Darwin, creo que fue, o no sé, capaz que fue de otra. Prometedor el lugar, ¿eh? Último gran faro del continente americano. Faro San Isidro, ahí es donde voy. Son 4 kilómetros caminando. Así que ahora me preparo y voy para allá. Cabo Froward, hito geográfico donde comienza el continente americano señalado por la Cruz de los Mares. Este es otro lugar que en algún momento voy a ir a conocer. Bueno, acá ya me puse el gorrito, los anteojos. 12 en punto, estamos arrancando para el faro San Isidro, el último gran faro según rezaba ese cartel. Pinta muy lindo el sendero, y no, por el momento no hay nada de viento, así que bien. Este sendero figura en la aplicación Maps.me. Ahí en el cartel decía 4 kilómetros, el GPS me marcó 5.2, pero igual, hora y cuarto se tendría que llegar. Yo a las 7 de la tarde tengo que estar en Punta Arenas porque hoy es el estreno de la película de Toto, el documental sobre el buscador de oro que conocí allá en Porvenir y que hice el video yo. Bueno, hay un documental que se estrena en septiembre en Chile y justo hoy se estrena acá en Punta Arenas. Miren qué interesante. Ah, acá sí dice 5.4 kilómetros. Es el primer ítem. El primer hito que ponen, perdón, no ítem. Estero James. Bueno, ahí nos metimos en el bosque y salimos acá a un turbal. Es un turbal en la parte continental, esto no es la isla. Yo empecé a seguir estas señas, pero a mí me parece que van para otro lado, porque me están mandando para allá y el faro está para allá. Es raro. Acá está el tema, yo me estaba mandando por este sendero, este es el que está marcado. El del faro va por la costa, acá está y no está marcado. No me había dado cuenta. Bueno, acá hay que ir en algún momento cuando esté habilitado. Engañosa la señalización, pero bueno, fue mala mía. Pensando que iba a estar bien señalizado el del San Isidro, pero no estaba señalizado. Todo por la costa, es re lindo el sendero. Muy bien. Ahora sí se ven las pisadas. Eso me hacía dudar que allá no había pisadas. Acá aparecieron todas. Bueno, 10 minutos perdimos, no pasa nada. Por eso hay que venir siempre con tiempo. Bueno, ahí ya se ve el faro. Igual estamos lejísimos, debemos estar como 4 kilómetros todavía. Pero se ve. Bien costero el sendero. La verdad que está buenísimo. Para hacer piernas está bueno, Estás caminando en la arena. Si no hubiese subido esos 200 metros que me equivoqué, no me hubiese dado cuenta de por qué baja el agua así de negra, es por la turba que hay arriba. Yo no sabía que había turbales en el continente. Así que bueno, equivocarme
Esos 200, 300 metros me sirvieron para conocer los turbales continentales. Espectacular este lugar, hermosísimo, me encantó y por suerte hasta ahora nada de viento. Me faltan 2 kilómetros, un sendero súper agradable, todo por la costa, plano, lo único que bueno, es cansador caminar en la playa, pero está espectacular. Hostería Faro San Isidro, bienvenidos y bienvenidas al Cabo San Isidro, área de alto valor patrimonial. El edificio del Faro San Isidro, 1904, es monumento histórico nacional, restaurado por Marítima Cabo Forward, bajo administración, bla bla bla. Bueno, acá está toda la historia y las recomendaciones, lo que se solicita. Acá hay cartelería, Faro San Isidro. Es re lindo el logo, Hostería Faro San Isidro. Ahí está, como en una península. Bueno, ahí hay cartelería con información sobre la formación de este paisaje. Esto está todo como en una península y ahí está el faro. Bueno, como decía el cartel, el último gran faro del continente americano, porque es gigante y esta parte es continental. Allá enfrente está la isla de Tierra del Fuego. Muy lindo, la verdad, muy lindo lugar. Bueno, ahora en un ratito emprendo la vuelta. Vamos a ver, no sé cómo es el tema de las mareas acá, espero que no joda, pero bueno, vuelvo rápido. Bueno, adentro está como en refacciones, se ve que hubo como un museo o algo, porque hay unos huesos de ballena, había unas canoas de madera. Bueno, espectacular, justo estaba terminando de volar el dron y me apareció la advertencia de viento fuerte, así que se ve que se está alargando el viento. Ya me estoy volviendo. Vamos para el auto, son 5 kilómetros y ahí les sigo contando un poquito más. Bueno, 1:10 le pegué la vuelta, rapidísimo vine. Miren qué interesante esto. Bienvenidos a Punta Árbol. Esto era un bondi que funcionaba de comida, vendían hamburguesas. Yo una vez que vine en el 18 había gente acá. Información importante, acá está todo el tema de la seguridad y acá hay un mapita re lindo, está todo explicado. Acá estamos nosotros, acá fui yo, Faro San Isidro,
Este es el sendero que me había metido yo, el de Monte Tarn. Y después sigue todo hasta Cabo Froward y la Cruz de los Mares. Hermoso el mapa este, muy bueno. Y creo que ya saben que a mí me gustan los mapas. Yo ya me había comprado un mapa de esta zona, que es este: Punta Arenas, Cabo Froward, toda la península, y del otro lado viene con el detalle, todo el detalle. Ahí está el Faro San Isidro, Punta Árbol, donde estamos ahora. Está buenísimo el mapa este. Me lo compré en el último viaje a Punta Arenas.